Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es David Cruz Pizarro y hoy viajaremos en uno de los buses premium de la empresa Pullman Bus en Chile. Hice el viaje de Santiago a La Serena, les voy a mostrar este bus, el viaje que lo hice de día, los paisajes y cerramos con el atardecer en La Serena, algo muy hermoso. Este episodio es presentado por mis libros, Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia y 16 sonidos de las caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. No están en librería, solamente los vendo yo y hay packs con descuentos para quienes compren más de un libro. Como antesala del viaje, uno llega al terminal, esto es el terminal San Borja en Metro Estación Central. Es uno de los principales terminales de buses en Santiago, agrupa principalmente los servicios de buses que van al norte del país, junto con otros buses que van a ciudades de alrededor, servicios rurales. Por la pandemia, para viajar a otras regiones se necesita cumplir ciertos requisitos y portar algunos documentos. Para poder entrar a la zona de andenes hay un control sanitario. Los funcionarios revisan que tengas todo en orden y recién ahí puedes abordar el bus. En algunos horarios, la fila para el trámite es bastante larga y en mi caso no tuve que esperar mucho afortunadamente. Llegué como una hora antes al terminal, pude ver algunos buses, que lo mostré en otro episodio anterior. Cada empresa tiene sus protocolos para subir al bus. En el caso de Pullman Bus, los buses solamente tienen conductores. Ya no hay una persona cumpliendo la labor de asistente en el viaje. En cambio, en cada terminal hay una persona que registra los datos de los pasajeros, te brindan alcohol gel, hay un pediluvio para limpieza del calzado y hay otra persona que ingresa tu equipaje a la zona de bodega del bus, o maletero que le decimos aquí. Aquí está ingresando a la flamante unidad Cama Premium de Pullman Bus a los andenes del terminal San Borja. Y déjenme decirles, es toda una alegría poder hacer el viaje en este bus. Se ve sumamente bonito, impecable, solamente hay 2 buses de estos en Chile. Cuando digo que son 2, me refiero a que son 2 buses Modaza Zeus 4 con esta categoría Cama Premium. Hay otros buses Modaza Zeus 4 evidentemente en Chile, hemos visto varios. Y también hay otros buses con este tipo de asientos, pero son de otras marcas y modelos. Eso lo vimos también en otro video reciente sobre buses premium en Chile. Los 2 buses premium de Pullman Bus están asignados al servicio Santiago-Coquimbo-La Serena en este verano 2021. Puede que se mantengan ahí por siempre, puede que los usen en otra ruta, si bien hay video con posterioridad, hay que estar atentos a eso. Después de haber grabado el exterior del bus, fui a hacer las filas para entrar al bus. Primero dejé mi equipaje con el encargado de la bodega. Una vez que lo ingresé me dieron el ticket de equipaje. Con eso después pides tu maleta en el destino. Y tras eso hice la fila para mostrar mi pasaje o boleto e ingresar al bus. Todo muy ordenado y muy organizado. Yo hice el viaje en uno de los asientos Cama Premium. Estos asientos se encuentran en el segundo piso. El interior se veía ordenado. Bueno, no había tantos pasajeros tampoco. Yo viajé en el asiento panorámico que está solito, el asiento individual, número 23. Esto es el detalle de los asientos Cama Premium de este bus. Tienen cinturón de seguridad, puertos USB y un gran espacio para poder tener el asiento con reclinación completamente horizontal. Eso sí, no traen pantalla de entretenimiento individual como si la pueden traer otros buses, por si acaso. Como no subían todos los pasajeros todavía, yo me fui hacia atrás y recliné uno de los asientos para que lo vean. Es hermoso, ¿cierto? Cómodo, rico. Aquí está la patente del bus y ya como los demás pasajeros estaban subiendo, procedí a sentarme en el asiento de mi viaje. No vaya a ser que llegara justo el pasajero de ese asiento. Debo decir que estaba feliz, muy feliz, tanto por el bus como por la posibilidad de viajar a La Serena, que es una ciudad muy linda. Poder escapar unos días del calor de Santiago, estar recibiendo la brisa marina, escuchar el mar, son cosas súper necesarias. El año pasado fue complejo, este año que recién comienza he tenido mucho trabajo y después de este viaje no sé cuándo más pueda volver a salir, así que hay que aprovechar nomás. Yo espero que lo disfruten tanto como lo disfruté yo y que se relajen también, que lo pasemos bien, pues sí, por eso es esta bitácora, para que la pasemos bien juntos. En estos andenes se estacionan casi siempre los buses de Pullman Bus. Veíamos un Modaza Zeus 3, bus 3503, y un Marco Polo G7, bus 3636.
Pullman Bus tiene una variedad de buses, de marcas, es una de las empresas más grandes del país junto con Turbus. Tienen más de 1000 buses, servicios hacia muchas ciudades, tanto grandes como pequeñas. De a poco Pullman Bus está implementando una identidad corporativa, pintando sus buses con color naranja, con blanco y azul. En estos años, los buses han tenido todos los colores que se les puedan haber ocurrido. Mientras salíamos de Terminal San Borja, verán algunos buses estacionados cerca de su taller. De lo más notable está el bus Modaza Zeus 3 rosado de Taebus. Taebus no está trabajando el servicio de ruta de pasajeros. En cambio, todos sus buses han sido arrendados a Pullman Bus y están operando ahí. Ese bus rosado fue el que me llevó a Puerto Montt en un episodio precioso. Si pueden verlo, van a alucinar con lo linda que es esa ruta y también el bus, que es súper cómodo. Al salir del terminal, además de ver esos buses de Pullman Bus, alguien estuvo tomando fotos de mi bus, un colega, un amigo, así que qué bacán ver en acción a quienes compartimos la misma pasión. Ojalá que haya quedado bonita la foto. Santiago en estos días de verano es caluroso. Este verano hemos tenido temperaturas de 32 grados, 34 grados, 30 grados. Salvo los días en que llegó el río atmosférico y llovió todo el fin de semana, pero eso es súper inusual, muy inusual. Casi siempre el verano es puro sol y calor, puede que haya una lluvia traviesa un día, pero generalmente no. Un calor seco, por cierto, aquí no es húmedo como en otros países. La autopista estaba expedita, salvo por algunos tramos, pero bastante bien considerando que las personas nos íbamos de vacaciones y eso implica mayores flujos de gente saliendo de la ciudad. Una vista interesante es el terminal de Huamachuco de Redbus en Renca, con las micros B01, B17, B24 y B28. Ahí pueden ver un poco de esas micros. A diferencia de la ciudad, hacia Santiago el tránsito se veía horroroso, caótico, pero esa escena no es algo normal. De lo que leí, hubo un accidente de tránsito en la mañana y tuvieron que restringir el uso de una pista cerca de Lampa. No es que vaya a estar así cuando ustedes vuelvan a Santiago, no. Salvo en algunas ocasiones en que, puede haber algún atosamiento así de caótico, pero como algo puntual, no es habitual. Afortunadamente para mi lado no había ningún problema y estaba todo expedito, como lo pueden ver. Después de ir remontando uno de los tantos cerros que cruzaremos en la ruta, se podía ver el valle y algunas zonas de cultivo, además de las montañas que están siempre presentes en esta zona de Chile. Aquí les voy a enseñar un poco el mecanismo para reclinar completamente el asiento. El apoyapiés, que generalmente se mueve nomás, acá se debe flectar. De ese modo puede asumir la otra posición y quedar en horizontal. En este bus Modaza es sencillo de hacer. Y aquí me ven ya disfrutando de todo el asiento completamente reclinado. Y es muy relajante, tal como espero que este episodio sea relajante para ustedes también. Cerca de Enrique Meix, el pueblo que se ve ahí, tenemos algunas cuestas. En el caso del tren, a esta parte del trazado se le denomina Cuesta El Tabón, mientras que para los vehículos recibe el nombre de Cuesta Las Chilcas. Las Chilcas es un pueblo cercano y también son unas flores muy bonitas que están en casi toda América del Sur. Esta cuesta está modernizada, tiene más vías, es más ancha, más segura. Antiguamente no tenía tantas pistas, era más compleja. Algo que me gusta es que el paisaje es imponente, te sientes pequeño entre los cerros y las rocas enormes que se ven. Las vías del tren corresponden tanto al trazado de ferrocarril que iba hacia el norte como el camino que tomaba el tren para ir a Valparaíso. Sí, efectivamente, el tren se iba por aquí. Este era el camino a Valparaíso del tren. Era una vuelta bastante más larga que la ruta de vehículos que hoy tomamos. Hubo un servicio de tren del recuerdo que fue a Limache como, entre comillas, como prueba, pero también con pasajeros. Se hizo por esta vía, dicen que fue muy lindo, yo no fui. Así que yo no tengo material, no tengo videos ni fotos de eso, pero en YouTube pueden buscar sobre ese viaje, podrán ver lo que otros aficionados y amigos hayan grabado, porque yo no soy el único que hace esto. Después de la cuesta Las Chilcas, entramos en las zonas agrícolas cercanas a la ciudad de Yayay. Las planicies y también las laderas de algunos cerros son aprovechadas para el cultivo de distintos alimentos. El camino aprovecha ciertos valles para no tener que remontar pendientes.
Esto es la comodidad del asiento. El acolchado es de sensación agradable, mullido, y en la zona donde uno pone la cabeza el asiento trae gel de memoria, entonces queda súper suave, súper suave, muy agradable. Es un asiento que brinda un gran descanso. En cuanto al camino, nosotros vamos bordeando el río Aconcagua y estamos por entrar en el túnel La Calavera. Junto a nosotros también va la vía del tren que para poder remontar este cerro tiene que cruzarlo. No hay un túnel ferroviario aquí, sino que lo rodea. El túnel vehicular es corto, es meramente cruzar un cerro por abajo. A la distancia se ve el mar y la ciudad de Los Molles, una de las primeras playas en aparecer en la ruta junto con Longotoma. Cerca de Yayay se hizo el cambio de conductor. El tiempo máximo que pueden conducir es de 5 horas y este viaje dura un poquito más. Un poco después yo comí mi almuerzo. En el bus no te dan ninguna alimentación, principalmente por la pandemia, no está permitido. Yo me llevé pan con jamón y queso, también bebida, algunas galletas. Esa, entre comillas, es la parte ingrata del viaje diurno hasta ahora. Es que da hambre, es imposible que no te dé hambre. Por eso me gusta más viajar en otros horarios, aunque con el contexto en que vivimos no hay muchas opciones de horarios. Y hacia La Serena casi todos son viajes diurnos. Estamos en el límite regional y aquí se encuentra una aduana sanitaria. Es un puesto de control para el ingreso a la región. Se revisa que las personas de los vehículos y también los buses tengan la documentación requerida para poder hacer el viaje. Estas aduanas obviamente funcionan por la pandemia. En condiciones normales obviamente tendríamos que pasar el peaje y nada más. Antes de nosotros había un bus nuevo de Turbus, unidad 3036. En el control hacen bajar a todos los pasajeros. Se revisa que cada uno tenga la documentación. En el caso de que una persona no cumpla los requisitos, se tiene que devolver. Esa persona se tiene que devolver. Por eso es importante ser detallista con eso. Revisar los requisitos de viaje, leer lo que van publicando sobre el plan paso a paso. La mejor forma de tener los documentos es en el celular. Todo tiene código QR para verificación. Para este viaje yo tramité el pasaporte sanitario y el permiso de vacaciones. Y a pesar de tener todo preparado para mostrar la documentación, el control en Pichidangui es selectivo, un poco azaroso, es decir, no siempre te van a controlar. Eso ayudó a que el viaje fuera expedito. A nosotros nos dejaron pasar así nomás, pero a otros buses los controlan y a otros vehículos los controlan. En el trámite de control pueden pasar fácilmente entre 30 y 40 minutos, incluso una hora o más, además de la espera de que controlen a los otros buses que van adelante tuyo. Cuando yo fui todavía no estaban haciendo PCR en la ruta, en ese control, pero a los días después empezaron a hacer PCR de forma voluntaria. En la ciudad costera de Los Vilos, el bus salió de la carretera e hizo ingreso a esta ciudad, algo muy típico de los buses que van hacia Coquimbo y La Serena. En el puerto de Los Vilos se embarca el mineral de cobre que viene desde la mina Los Pelambres, en la zona cordillerana, hacia donde está la ciudad de Salamanca. Esto es la típica parada que tiene el bus en Los Vilos, junto a una bencinera Petrobras y unas agencias de pasajes de buses. En la otra vereda no se ve, pero lo veremos en el viaje de vuelta. Hay varios puestos con venta de comidas, sándwiches, completos, además de comidas caseras. Junto con disfrutar de la comodidad del asiento, también cargué el celular usando los puertos USB que tienen estos asientos de Modaza. Todo muy agradable. Esto es el mapa de viaje Santiago-La Serena. Son 470 kilómetros de viaje. Nosotros salimos a las 11:30 de la mañana y normalmente llegaríamos cerca de las 6 de la tarde, pero con los controles sanitarios el tiempo de viaje es variable e impredecible. El bus es un Modaza Zeus 4, chasis Scania K400, inscrito en febrero de 2020. Ya les conté que solamente hay dos de estos buses, numeración 4082 y 4083 en Pullman Bus. Tiene 20 asientos cama premium en el segundo piso, 12 asientos salón cama en el primer piso. Y como han visto, son asientos de felpa, tienen cargadores USB, muy cómodos, una cuna. Realmente una cuna. Estos buses llegaron inicialmente con la pintura de Transantin. A veces los buses llegan con la pintura de una empresa, pero lo termina comprando otra empresa. Es importante considerar eso.
Estos buses Zeus 4 llegaron a fines de 2018 a Chile, estuvieron un buen tiempo en Vivipra, la concesionaria de modas en Chile, y Pullman Bus los compró a inicio de 2020. Los pasajes de Pullman Bus pueden ser comprados en recorrido.cl, es cosa de poner la página, después poner origen, destino, la fecha, y para viajar en este bus pueden filtrar para buscar solamente los horarios de Pullman Bus o poner la categoría Premium. Nada tan complicado. Para viajar había comentado que piden documentación. Todos los viajes dentro de Chile necesitan pasaporte sanitario, que es una declaración jurada que se hace por internet. Y dependiendo de la fase en la que esté la ciudad de origen y la ciudad de destino, se puede ocupar el permiso de vacaciones o se va a necesitar un salvoconducto o a lo mejor no hay restricción de viaje. Eso no es materia de este video, lo mejor es que revisen en la web del plan paso a paso y algunos artículos que compartiré en la descripción. Esta ficha es presentada por mis libros, Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Entre elegancia, Iris el sonido de las caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Agradecer a todas las lindas personas que los han comprado y han creído en mi humilde trabajo. También para personas que quieran autopublicar su libro, está Entrega tu texto y recibe tu libro terminado. Yo mismo puedo editar tu libro, además de hacer servicios puntuales como corrección de texto, de tesis, diagramaciones, ilustraciones, portadas, entre otros. Estoy a tu servicio. Saliéndome un poco de lo meramente descriptivo, yo viajo a menudo y en este último tiempo no he podido viajar tanto por razones obvias, pero incluso sin poder viajar, para mí viajar es realizar o conseguir algo nuevo, que puede ser un destino nuevo, puede ser una aventura que no he vivido nunca, puede ser compartir con alguien, he viajado acompañado algunas veces, o simplemente conocer un bus, un barco, un medio de transporte. Tiene que haber algo novedoso, pero en ningún caso es un escape. Que ojo, escapar tampoco es malo, por cierto, para nada. Tengo la fortuna, la bendición de tener una bonita familia, de que mi perro está siempre esperándome en casa y también está aquí editando el video conmigo, que nos llevamos bien todos. Y en mi caso, sea que esté en mi casa, o sea que esté viajando, o sea que esté editando este video, o sea que esté en un bus, o en una micro, o en un barco, en lo que sea, me considero una persona feliz igual. No sé si sea necesario insistir en que la vida es corta, que es efímera, porque eso lo he comentado otras veces. En estos días con la pandemia lo tenemos literalmente en la cara. Está expresado como una invitación a vivir. Suena redundante decir vivir, pero con tantas dificultades que uno experimenta en la vida, con las trabas, las frustraciones, también los deseos, los anhelos, las expectativas, la palabra vivir tiene una carga fuerte. Los paisajes son muy bonitos, pero más bonito es tener el alma tranquila y poder sonreír tranquilo, en paz. Y eso es una lucha diaria. Es una lucha, una pelea que se da todos los días. A veces ganamos, a veces perdemos. Tienen que ver también las decisiones que vamos tomando. En la vida no solamente hay triunfos. Este viaje es un triunfo, pero cuántas amarguras nos comemos antes de los triunfos. Y nunca es fácil, para nadie es fácil. Yo los invito a reflexionar sobre el vivir, viendo estos lindos paisajes entre Los Vilos y Coquimbo, que sí, son muy bonitos, son hermosos, igual estoy poniendo de qué se trata cada uno, pero lo importante me parece que es vivir, que no solamente comer, respirar y seguir haciendo tu vida por inercia, sino que es tomar ese papel protagonista que a veces se nos olvida que debemos tener en nuestras propias vidas. Suena un poco paradójico, pero a veces ocurre. No es fácil, nunca es fácil, pero creo que hay que ir dando un pasito a la vez, en el caso de que esta reflexión los toque. Por ahí la Biblia dice que hay 3 cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. Y de esas 3 cosas dice que la más importante es el amor. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros: amor, vivir y amar. Amarnos a nosotros mismos y también amar a los demás y a Dios, para quienes somos creyentes. Yo agradezco a Dios, a la vida, como en muchos videos, por poder dedicarme a esto, por amar y ser amado, por poder escribir, por poder editar libros ahora, poder brindarles estos videos y que me sientan con un amigo más en su casa, en su mesa, en su celular o donde sea que me estén viendo.
En el libro de Iris, junto con reflexionar sobre el sonido de las caracolas y una metáfora que tiene gran relación con esto que he estado diciendo, tiene un poco de esto el libro de Iris. Uno de los arcos narrativos tiene que ver con esta región, con las lluvias de esta región y con el concepto de ríos atmosféricos, que es un concepto hermoso. La región de Coquimbo lleva bastante tiempo viviendo sequías y aquí la lluvia es un regalo divino. Hablando de regalos, aquí estoy jugando un poco con la reclinación del asiento, ya volviendo a una parte más mundana. Generalmente un asiento de este tipo se aprovecha mejor cuando viajas de noche, cuando duermes. Pero incluso así, siendo de día, se puede ver el camino igual mientras estás acostado. Así que es rico y creo que no está mal darse un gusto de vez en cuando. Mientras seguíamos recorriendo la ruta 5 Norte, acercándonos cada vez más a la capital regional de esta zona, yo fui a visitar el baño del bus. El baño es como muchos otros, creo que lo más relevante es destacar que estaba limpio, aromatizado, que tenía papel, jabón y agua, que es lo más importante. También decir que el baño es solamente para orinar, ningún baño de bus está diseñado para recibir lo otro, ninguno, por lo menos en América Latina me parece que es así, no hay ninguno, por si acaso. Y volviendo a la zona de los asientos, yo aproveché que había algunos asientos vacíos para cambiarme de lado. Me cambié de asiento por un pequeño tramo del viaje. Si te ha gustado el video, te recomiendo que te suscribas, que le des like. Todo eso ayuda a que el canal siga creciendo, más gente pueda ver esto, que puedas compartirlo con amigos. Yo trato de publicar todos los días jueves. A veces publico algunos videos extra en días martes y en otros días también. Pero siempre son cosas como esta. Comparto mis viajes en transporte público, reportes, análisis, algunas visitas que he podido hacer a algunas empresas, entrevistas aparte de novedades que van surgiendo con mis libros. Modaza está en Chile desde el año 2011, más o menos. Vamos a cumplir 10 años con la marca y la evolución ha sido enorme. En Chile tenemos 3 buses premium de esta marca, los 2 buses de Pullman Bus, un bus de Plus Chile que fue mi viaje de vuelta, como spoiler, ya saben cuál va a ser mi viaje de vuelta. Hubo otro más en Turbus, pero ese tiene otros asientos, así que ya no es premium. Nosotros estamos en la ciudad de Coquimbo. Por ahí se ve la Cruz del Milenio a la distancia, vemos la ciudad y el mar. No había tanto tráfico, la carretera estaba expedita. Desde la ruta se alcanza a ver el mar, la playa de la Herradura, el puerto de Guayacán donde llega el tren con vagones de hierro desde la mina El Romeral. Yendo al terminal vimos varios buses guardados de la empresa Romani, todos Modaza también, y para llegar al terminal en algún punto el bus pasa por la costanera y se puede ver todo el borde costero. Si uno tuviera binoculares o hiciera un gran acercamiento, puede ver los edificios de la Avenida del Mar en La Serena y el Faro, que desde acá se ve súper chico, casi indistinguible. Estamos entrando al terminal de Coquimbo, a un costado se ve un parque y al frente está el edificio nuevo de la municipalidad. El rodoviario, que así le llaman aquí rodoviario de Coquimbo, es grande en espacio, pero los andenes son un poco estrechos. El bus de nosotros no venía con tantos pasajeros, por eso pude cambiarme de asiento después de ir al baño, y también pude grabar esta demostración de cómo se ve el asiento completamente reclinado, cómo es el mecanismo para hacerlo. En la costanera están ejecutando trabajos, va a quedar súper bonito. En el Faro también están haciendo trabajos de remodelación, como que siempre hay trabajos de remodelación y mejoramiento en las ciudades. A un costado se ve la quebrada de Peñuelas y el humedal El Culebrón, lugar de muchas aves, lugar de nidificación y también el destino de varias aves migratorias cuando llegan para acá. Es súper importante conservar los humedales y la biodiversidad que habita en ellos. Mientras vemos un poco de la ciudad de La Serena desde la carretera panamericana, toca empezar a despedir el viaje. Estamos por llegar al terminal de la ciudad, una tarde despejada, con una temperatura agradable y una fresca brisa marina nos espera. Este video forma parte de la nueva lista de reproducción Ariel en La Serena. En este mes compartiré videos de mi viaje a esta ciudad en los días jueves. Y una vez que termine de publicar esos videos, que no son muchos porque no salimos tanto, no fueron tantos días, en la lista verán los videos antiguos que he grabado en esta ciudad
y unas remasterizaciones, unas reediciones de estos videos antiguos. Con esto tendrán la bitácora del viaje a Aysén, que hice el año pasado, que si no la conocen es precioso ese viaje, muy bonito, y este viaje a La Serena donde he venido de visita muchísimas veces. Esto es el terminal de la ciudad de La Serena, muy bonito. Aquí también se viene otro episodio de Mirando Buses. El bus es súper bonito. Antes de bajar, mientras los pasajeros descendían y buscaban su equipaje, yo grabé algo del interior del bus como para tener un último recuerdo. Realmente ha sido todo un privilegio. Por mi parte, también agradecer a los conductores, don José y don Luis, por las facilidades para grabar y poder mostrar este bus. En el primer piso, este bus tiene asientos salón cama que son parecidos, pero no reclinan completamente 180 grados, son muy cómodos en todo caso. Son 12 asientos en el piso de abajo, en total el bus tiene capacidad para 32 pasajeros. Bonito, muy bonito, ¿cierto? Pensar que yo tenía un pasaje comprado para viajar en este bus a Pucón el año pasado, el 2020. Primero debutaron en esa ruta. Viajaría a Pucón, estaría en las termas, grabaría el bus, grabaría las termas. Ese era mi plan. Pero llegó el virus, cuarentena, encierro, se anuló el viaje. Yo viajaba a fines de marzo. Feliz de poder hacer el viaje ahora, de poder compartir con mi familia en La Serena y poder haber estado en este bus. Qué cosa más bacán, qué cosa más bacán. Pullman Bus está guardando sus buses en el terminal de La Serena. Si vienen, como lo verán en el próximo episodio de Mirando Buses, aquí verán muchos buses de esta empresa y capaz que vean este bus premium estacionado antes de salir a servicio. Espero sinceramente que hayan disfrutado del viaje. No se despeguen todavía porque nos toca ver la playa. ¿Quieren ir a la playa un ratito? Vamos juntos en este video. Vamos virtualmente a la playa. Como parte final, no voy a estar hablando todo este rato, les muestro un poco de la playa de La Serena y el atardecer en uno de los días en que estuvimos. Esto es el sector cercano al faro, no tenía tanta gente, aparte de que en este lugar casi siempre puedes ver la puesta de sol. Esa es una de las cosas más maravillosas de La Serena, es que es una puesta de sol garantizada y son muy bonitas. Poder estar aquí, poder compartir con mis seres queridos y ver esto es una cosa mágica, vale mucho la pena. Sentir el aire marino, la brisa fresca, estar tranquilo, fue una maravilla que espero que se logre transmitir. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por la buena onda, espero que estén muy bien, que estén sanos, que tengan muchas bendiciones, que se cuiden mucho y que sigamos disfrutando juntos con todos los otros videos que vienen y los videos que ya he publicado. Muchas gracias de verdad. Que estén muy bien. Chau.